Ya, ahora sí. Entonces habíamos dicho que la alternativa era la letra C, ya, conjunto de creencias y opiniones de una cultura que permite interpretar naturaleza. Cuando Galileo apuntó con su telescopio en el año 1610, ¿qué observó? Lo que observó fue directamente las lunas de Júpiter. ¿Ya? Lo vimos también en una diapositiva, le expliqué que era Júpiter con las distintas posiciones, ¿ya? Donde las lunas siguen moviendo de izquierda a derecha. En realidad, eso es lo que se ve, pero están orbitando alrededor de Júpiter. Cuando Galileo apuntó con su telescopio también en el año 1610 a Júpiter, ¿qué modelo universo confirmó? Confirmó el modelo El heliocéntrico. ya donde el Sol está al centro del sistema solar, ya, y los planetas giran en torno al Sol, ya, es el modelo heliocéntrico. Según el modelo de Aristóteles, esta es una pregunta que la mayor cantidad de estudiantes tuvieron mala. Según el modelo de Aristóteles, ¿cuáles son las mayores evidencias que apoyaban este modelo? ¿Ya? Y la letra era la D, la percepción de una Tierra inmóvil y que la Luna y el Sol giran en torno a ella. Para los griegos que no tenían información solamente Pero, a lo que se observaba, ellos veían cómo cómo la Luna y la Tierra giraban en torno a la Tierra, cómo la Luna y el Sol giraban en torno a la Tierra, cómo las estrellas giraban en torno a la Tierra. Entonces esa era la percepción que tenían de que ellos estaban situados como en el centro del universo. ¿Ya? ¿Ya? Esa es como la D. ¿Cuál era esta también una de las preguntas que también no contestaron muy bien? Era explicar los epiciclos, ¿ya? ¿Cuál es el mayor problema que presentaba el modelo geocéntrico de Ptolomeo? Los epiciclos, que eran estas vueltas que se daban alrededor de la misma órbita. Dime. profe, ¿le puedo hacer una consulta? Obvio. O más bien, que no ocurre, en realidad puede que haya puesto los epiciclos. Pero, a ver, A ver, a ver, a ver. pero el modelo geocéntrico de Ptolomeo utiliza los epiciclos para explicar algo. Es que él lo que dice es que Claro, los tienen planetas epiciclos. generan Ujú, sí, sí, epiciclos. sí. ¿Ya? Pero el punto es que los epiciclos son una explicación de algo. Sí, o sea, en realidad el epiciclo es una interpretación del movimiento de los planetas Claro, exteriores, que a veces da la sensación que en el cielo de se que van más devuelven. lento. Ujú. Y eso es un epiciclo según cómo lo veía Ptolomeo. ¿Ya? No me Ptolomeo lo acuerdo veía cuál así. puse ahí, pero en esa y la anterior lo entendí como que las cosas. Ya, en la anterior puede ser que haya tenido mala, pero en esta lo entendí directamente como que los epiciclos era la forma a través de lo que se explicaba, no la explicación. O sea, no era Claro. el problema, sino era la explicación que daba Sí, pues, el el problema era problema. justamente el epiciclo. Ese era el problema del modelo de Ptolomeo. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los mayores aportes de Tycho Brahe y Johannes Kepler? Las alternativas respectivas a los nombres. Y esta respuesta es la letra B. Primero, Tycho Brahe hizo el registro de las posiciones de los planetas y posteriormente Johannes Kepler determinó la elasticidad de la órbita, ¿ya? En ese orden. Estas eran las preguntas más fáciles. Para Nicolás Copérnico, el movimiento retrógrado de los planetas se resolvía al suponer que giraban en torno al Sol a distintas órbitas. Entonces, esa era la letra C también. ¿Ya? ¿Se va? ¿Tiene copy? Ah, ya. No, tu nombre no me lo sé todavía. Bárbara. Bárbara. Ya, bueno, ya. Chao. El debate de Chapley-Curtis es importante para el mundo científico astronómico debido a que aquí se planteó, letra B, nuestra galaxia es una más entre millones. Ya en esa época, cuando se hizo el debate, se pensaba que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era la única galaxia que existía en el universo entero, no había más. ¿Ya? Pero una pregunta, ¿Qué ¿a pasó? partir de a partir de la observación de qué se comprobó eso? De la nebulosa Andrómeda. Ya, Y en yo realidad, puse la C, creo. antiguamente, estoy hablando antiguamente, desde 100 años hacia Sí, atrás,
Se le llamaba nebulosa Andrómeda porque no habían Ujú. instrumentos Pero tan poderosos como ahora entonces era para la C o observarla. la B, porque ambas son lo mismo. La C, no, porque no se hablaba de la expansión del universo en el año 1920, donde fue el debate de Chapman-Curtis. Ya, así que la D no era. En el 1929 No, se me refiero, la B, entre la B y la C. eh, Porque en ese debate se ya, comprobó ok, que... mira. Esa las voy a marcar, sí, tienes razón, porque la B es las dos cosas que se hablaban, así que esas dos las voy a marcar como buenas, la B o la C. ¿Ya? ya. Porque también se pensaba que la nebulosa Andrómeda pertenecía a nuestra galaxia, ya esa era parte del debate, y que nuestra galaxia era una entre millones, era una masa entre millones. Eso fue justamente el debate entre la alternativa B y la C. Así que como eso fue lo que se debatió, eh, claro, las dos estarían buenas. Sí, pues, por eso, está bien. O sea, yo tendría que haber preguntado qué es lo que se concluyó, ¿cachai? Pero si no pregunté eso, si estoy preguntando lo que se debatió, estaban bien las dos preguntas, las dos respuestas. De acuerdo a la etapa del Big Bang, ¿qué orden es correcto con respecto a los sucesos más importantes en esta teoría? Y el orden de aquí era la alternativa B. Ya, primero, por supuesto, todas partes con la gran explosión, surge la fuerza, se forman los átomos y primero que todas las estructuras grandes se Mm. forman las estrellas. Pero, profe, a todo esto, que creo que se saltó una. O sea, sí, bueno, bueno, se saltó un par, No, no salta ninguna. pero Ah, pero no, no porque antes pusieran. de la formación de los átomos estaban los núcleos Pero por de los eso átomos dije que son aquí los... sucesos muy Ah, claro. importantes. Ya no Eso estoy, Sí, mismo sí, iba a tiene razón. no me eso estoy mismo refiriendo en la a prueba yo Sí, había pero igual preguntado. da lo mismo, porque igual están en orden del tipo. primero, segundo, Sí. sí, Ahora si yo le hubiese preguntado por todo, claro, era más difícil, por eso claro. pregunté solamente un poco. Con respecto a las características del universo primitivo, o sea, al momento de que comenzó el Big Bang, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Y aquí la respuesta era todas, 1, 2 y 3. ¿Ya? La evolución, efectivamente, la inflación comenzó en el día de la menos 43, la temperatura y la densidad eran infinitas. Recuerden que cuando le hablé que el universo era una especie de punto, una singularidad, está toda la masa del universo ahí concentrado, ¿ya? Mm, Y eso es algo extremadamente denso, casi infinito, lo mismo con la temperatura. Y la materia presente se concentraba en una pequeña región, correcto, que es la singularidad que se llama. En la siguiente, aquí voy a retarlos a todos porque esta pregunta era muy fácil y varios me marcaron la alternativa D. No sé por qué marcaron la alternativa D. En la siguiente figura se presenta la órbita de un planeta en torno al Sol exageradamente. Si los arcos A y B y C y D fueron recorridos en tiempos iguales, ¿qué alternativa muestra la relación entre las áreas S y S'? Y como vimos, ah, la segunda ley de Newton, la segunda ley de Kepler, dice que las áreas son iguales según se barran en tiempos iguales. ¿Ya? Hicimos el dibujito en la pizarra, colocamos mm, de 1 de junio a 30 de junio, ¿ya? Las áreas son iguales, y no sé por qué parece que se confundieron con que dijera S cuadrado, ¿ya? La respuesta era la A. Con respecto a la fuerza de atracción gravitacional, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esas son correctas? ¿Depende de la constante de gravitación? Sí, había que ver la fórmula y aparecía la constante de gravitación que es la letra G. Es proporcional al producto de las masas, correcto, porque se multiplica la es masa un de 2 un y 3, planeta es un 2 y 3, ¿o chiquitito, no? 1 de 3. Se multiplica la masa de un planeta chiquitito con Mm. la masa del objeto grande que puede ser el Sol, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Correcto, también, porque se divide por la distancia de los cuerpos. La siguiente pregunta con respecto a qué tipo de universo terminaría. Existen muchas teorías que explican el destino que tendría el universo. En la imagen se muestra que después de una gran implosión puede originarse una gran explosión. Volverían a ser a través de otro Big Bang ocurriendo una y otra vez. Ese era el Big El Bang. Big Bounce, Sí, sí. Big Bang. Letra C. Sebastián observa que el siguiente esquema que muestra alguna posición de un planeta durante su órbita elíptica alrededor del Sol. Entonces, en relación al esquema, Sebastián afirma lo siguiente. 1. En la posición A, el planeta se encuentra en el afelio. Falso. ¿Ya? El afelio, ya recuerden que las únicas dos posiciones son
la más cercana con respecto al Sol y la más lejana con respecto al Sol. Me parece que la afelio siempre lo representa afelio afuera, sí, y el perihelio es lo más cercano. La relación del planeta es mayor en la posición. ¿La velocidad del planeta es mayor? Sí, cuando pasa por acá más cerca del Sol, la velocidad es mayor por las fuerzas gravitacionales. Y la C es falsa, así que por lo tanto queda solo B. Si sitúan dos planetas de masa M1 y M2 produciéndose una fuerza de atracción F, entonces la distancia entre ellos se puede calcular con la expresión ayuda a ver fórmula en la pizarra. Y este ejercicio a lo mejor les puede haber costado, pero lo que había que hacer era bastante sencillo. Y lo sencillo me refiero a que si yo les doy la fuerza de reacción gravitacional, que es F igual a la constante gravitacional por la masa y dividido de la distancia al cuadrado, lo que había que hacer simplemente era despejar la distancia y esto se hace multiplicando cruzado. El D pasa multiplicando la F y después la F la devuelvo para acá pasando dividiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a quedar, sí, ya, pero como está al cuadrado, hay que sacarle la raíz cuadrada y le va a quedar la raíz cuadrada de G M con M grande sobre F, ¿ya? 3 pasos había que hacer para resolver ese ejercicio. O sea, 2 en realidad. Despejar la variable y después elevar al cuadrado. Y esa era la letra, la B. B. Este ejercicio era bastante, creo que casi todos lo tuvieron bueno. El siguiente, ¿cuál tendría una mayor órbita? Por supuesto que el planeta B, ya que está más afuera. ¿Qué fenómenos no son explicados por la ley de gravitación universal? La respuesta era la E. Todas son correctas, porque la formación del planeta se forma con gravitación universal. Las mareas, lo vimos, cómo se estira el mar también. La formación... Sí, también, exactamente. Las estrellas, todos estos que están aquí se forman por atracción gravitacional. A continuación se muestra una serie de afirmaciones con respecto a los movimientos de los planetas. El Sol se ubica en el centro de la órbita elíptica. Eso es falso. ¿Ya? En todos los dibujitos que le mostré, absolutamente todos, el Sol está como en una orilla, ¿cierto? Entonces nunca el Sol, si esta es la órbita, nunca el Sol estuvo aquí al centro, jamás. Siempre lo mostrábamos, puede estar un poquito cargado por acá, o puede estar un segundo donde no lo esté mirando, pero siempre el Sol está un poquito cargado y un planetita dando vueltas por ahí, ¿ya? Entonces, nunca estuvo en el centro. Así que la 1 es falsa. Los planetas describen órbita elíptica en torno al Sol, correcto. La rapidez de traslación de los planetas es constante a lo largo de toda la trayectoria, falso, ¿ya? Eso tiene implicancia con la segunda ley de Kepler. Letra B. ¿Cuál es la siguiente? No corresponde a una de las mayores evidencias que responde al Big Bang. La letra A, la abundancia de elementos como el carbono y el oxígeno. Las 4 que yo les di, que son las que aparecen acá, la abundancia de elementos son hidrógeno y helio. Carbono y oxígeno nunca fueron. ¿Ya? Hidrógeno y helio, que son los elementos más abundantes del universo. ¿Cuál es la expresión matemática que permite calcular el periodo orbital en años de un cometa cuyo semieje mayor es 20 unidades astronómicas? Este ejercicio era también bastante sencillo. Había que aplicar la formulita, el periodo al cuadrado. El periodo al cuadrado es igual a la constante por el semieje al cubo. Si me están dando el valor del semieje, que es 20, reemplazo el 20 donde tiene que ir, que es en el A, y va a quedar K por 20 elevado a 3. Y T cuadrado es igual a K por 20 elevado a 3, da 8000. ¿Ya? Entonces, ya había un 8000, pues. O sea, ni siquiera había que sacar o sea, ya teniendo el 8000, uno puede haber marcado la C. Ahora, si lo quiere perfecto, como el tiempo, como el periodo está al cuadrado, tengo que sacarlo con la raíz cuadrada y le va a quedar K por 8000.
Ya ahí sería la letra C. Esas serían las alternativas. La otra parte de la corrección se las voy a mostrar cuando entregue la prueba y ahí le hago también la retroalimentación de esta sección. Ahora nos vamos acá, a la clase de hoy. Vamos a empezar a ver cosas completamente distintas. ¿Alguna queja, alguna duda, algún comentario? Ya, yo tengo una duda. ¿Sí? El ensayo, ¿cómo se va a sumar? ¿Como décimas? ¿Como Un porcentaje? 20, ¿Cómo se van a promediar? un 20%, tal vez, o 25% de la prueba, más o menos. Vaya, ¿y ha visto los ensayos? No he revisado ningún ensayo. Vaya, que Creo eso me que tiene vi, medio asustado. el único que vi fue me recuerdo que el de Vicente Cesarego, porque me preguntó varias veces algunas cosas, me mandó correo y yo lo respondí. Vaya. Compartido conmigo mismo. Pero igual viene a contar, también van a hacer esta línea, ¿verdad? Ya, un segundo, comparto el tiro. Entonces quiere decir que la próxima semana podemos hacer por fecha punto. No, no. El primer todavía que hicimos muy abajo. Ah, descargar. PDF. No, no me digan. Ahí sí. ¿Profe, quiere compartir pantalla? Ahí está. Sí, no, lo que pasa es que me pasé a PDF. Así le puedo hacer mejor zoom. Clase de hoy. Unidad nueva, unidad 2. Ya me lo voy a pitear. Clase 2, ¿de qué manera se describen los movimientos? Eso le corresponde a la segunda parte, a la parte ya más física. Aquí vamos a empezar a trabajar con fórmulas también, fórmulas sencillas, ya nada complicado, nada del otro mundo. Van a aparecer algunos gráficos, como por ejemplo, la semana pasada, cuando vimos la prueba, le aparecía el gráfico de la velocidad con respecto a la distancia de la galaxia, ¿no se acordaban? Ese mismo. Y por ejemplo le preguntaban, eso es un gráfico, eso precisamente es un gráfico rectilíneo uniforme, y también vamos a ver acá en el curso. Vamos a aprender a graficar también, para los que no saben, y los que ya saben hacerlo, a reforzar esa parte de gráfico. Sí, claro. Ya, así que, unidad 2, el movimiento, la clase de hoy es un movimiento relativo. En realidad, no es solamente, vamos a ver más cosas que un movimiento relativo, no es lo único que vamos a ver. Objetivo de aprendizaje, analizar sobre la base de la experimentación el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto con respecto a un sistema de referencia espacio-temporal, considerando variables como la posición, la velocidad, la aceleración en situaciones cotidianas. Objetivo inmediato, comprender la utilización de distintos sistemas de referencia. Sí. De ahí le he puesto un poquito más cosas aquí, pero ya no lo hice.
No te preocupes. Entonces, ¿vieron? Estaban viendo los casos de hoy, pero no dijeron qué comuna se iban a cuarentena. ¿No salía Viña o Valpo entre las mencionadas? Si lo dejo ahí, ¿está mejor o no? Creo que estaba más o menos clarucho ahí. ¿En la casa le volví a compartir pantalla? Sí. Ya, entonces, esta unidad, la idea es que podamos describir los movimientos que en general pasamos desapercibidos. Si toda la vida nos movemos, pues. Para venir al colegio, ayer tembló, bien, un movimiento. Ya, para venir al colegio hay que moverse en micro, en auto, o en colectivo, en lo que sea. Hay que recorrer una distancia. Hay que salir a la hora para llegar a la hora al colegio. Nos vamos a demorar un cierto tiempo en llegar al colegio también. Si el colectivo viene muy lento, nos vamos a demorar más. Si el auto viene más rápido, nos vamos a demorar menos. Ya. Todas esas cosas en general que están en nuestra vida cotidiana, las vamos también a repasar acá en el curso y vamos a hacer algunos cálculos con estas situaciones, como les decía. Ayer los chiquillos están haciendo educación física, se están moviendo. Los pajaritos, los arbolitos, la hoja, el viento, ¿qué más? El perro que ladra, que suele ladrar también, se mueve. Todo es movimiento, ¿ya? Eso como breve introducción. Qué pesado el perro que ladra acá arriba. Y siempre se ladra a la misma hora. ¿Se han dado cuenta de eso? Bien, como primera actividad, así como para calentar motores, a ver, aquí está para abajo. La siguiente situación. Ya tenemos aquí al amigo Felipe. Felipe se encuentra detenido con respecto de la calle, ¿ya? Como quien, cualquier persona está en el paradero de la micro, ¿ya? Y observa que viene el autobús. Y lo hace. ¿Ya? Al subirse, el autobús se pone en movimiento respecto de la calle, ¿ya? Respecto del paradero. Ya aquí, con respecto al paradero, se pone en movimiento. Después, Felipe se encuentra en reposo con respecto de una amiga que camina por el pasillo del autobús. O sea, él está sentado y ve que una amiga arriba del autobús que se está moviendo, una amiga también se está moviendo con respecto a él, ¿ya? Entonces hay varias situaciones ahí de movimiento. Movimiento de la micro, movimiento de la... ¿Pero qué se mueve? ¿Él o la micro? La micro se mueve, ¿ya? Cuidado. Y la niña se está moviendo con la micro a la vez, ¿cierto? Ya, hay hartas cosas de movimiento ahí. Buena observación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Al mirar por la ventana, observa un automóvil que se mueve con respecto de la calle. Sin embargo, parece estar detenido con respecto al bus. Claro. Pueden ir los dos juntos, o sea, si caminamos acá, si caminamos los dos juntos y yo miro, pareciera que él está quieto. Con respecto a mí, pues, ¿no? ¿Cierto? Porque lo veo siempre, ¿no? Siempre estoy mirándolo a él, pues pareciera que estuviese quieto con respecto a mí. ¿Cómo siempre? ¿Ya? Pero en general, si lo hacemos con respecto a la placita que está ahí atrás, la micro y el auto se están moviendo. Los dos juntos. Y al descender Felipe del autobús, el punto de vista de Felipe cambia. Lo que ve ¿qué dice aquí? Al descender del autobús, el punto de vista de Felipe cambia y lo ve alejarse respecto de la calle. Entonces, con respecto a la calle, el autobús... Eso es porque la velocidad relativa... O sea, me explico. Por allá va la cosa. Sí, eso. ¿Ya? Sí. Pero era las posiciones y la velocidad, exactamente. ¿Ya? Estas situaciones se ocurren
desde distintos puntos de vista. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Son varios puntos de vista donde uno percibe movimiento y donde uno no percibe movimiento. Preguntas. ¿De qué manera los conceptos de movimiento y reposo están en la situación? Ahí sí, un poquito más de eso. Estaba muy chico. Creo que ¿dónde había movimiento? Así como por decir algo. Movimiento del autobús. Autobús, ¿qué más? De la niña. La niña con respecto al bus, con respecto a Felipe, con respecto a la calle, con respecto a la niña. Porque ella se estaba caminando. Correcto. Felipe estaba sentado. Sí, es cierto. A Felipe estaba sentada, ella iba caminando. El taxi que se movía. Ya, toda esa situación había en movimiento. ¿Y qué es lo que es reposo en este caso? Cuando estaba sentado y parado. Cuando está sentado. ¿Ya? Y en el caso de, esto es el caso de M de movimiento y R de reposo. Felipe sentado. ¿Dónde más estuvo Felipe? En la plaza, en el paradero. Sí. En la plaza. En la plaza, en el paradero. Ya, en todos esos lugares él estuvo en reposo. ¿Ya? ¿Qué significa que estaba en reposo? Que no estaba en movimiento. Perfecto, muy bien. Aquí sin movimiento. Y arriba con movimiento. Está moviéndose. Ya, esa es la diferencia entre algo que está moviéndose y algo que está en reposo. Hay un parámetro físico aquí súper importante que también vamos a mencionar un poquito más adelante de la clase. La siguiente pregunta, ¿qué dice? ¿Es posible afirmar que Felipe está en reposo dentro del autobús? O sea, ¿es posible afirmar que Felipe estaba sin movimiento dentro del autobús? Sí. No, pues. Porque el bus se está moviendo, ¿cierto? Porque dice, está dentro del autobús. Dentro del autobús, no. El autobús se mueve. ¿Es lo único que se mueve? No. La niña que estaba dentro. Supongamos que en el mundo entero solamente existe Felipe y el autobús moviéndose. ¿Ya? ¿Es lo único que se mueve? ¿El autobús? En términos general. Todo lo que esté en el autobús se está moviendo, ¿no? No. La pregunta es un poco más amplia. Dice, ¿es Ah, posible afirmar ya. que Felipe está en reposo dentro del autobús? Dentro del autobús, Felipe no está en reposo. O sea, perdón. Dentro del autobús, Felipe se mueve con el autobús. ¿Ya? Ujú, claro. Pero mi pregunta ¿es el único movimiento? Nosotros estamos aquí en la sala, ¿cierto? Ujú. ¿Estamos en reposo realmente? Que, por ejemplo, los átomos, por ejemplo, No. todo eso, Sí, pero estamos en el mundo macroscópico. Nos estamos metiendo en el mundo macro, porque ahí está todo se mueve. Claro, la brisa te puede tambalear, pero estamos hablando de... ¿Cómo? Sí, también, sí. Mi pregunta ya es más general, pero no, a ver, ¿cómo lo guío la respuesta? Si yo estoy quieto aquí y me quedo quieto eternamente, ¿realmente estoy quieto? Bueno, tú estás Em, pero nosotros nos ves muy bien. No, pero yo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué se mueve? ojos. ¿Qué se mueve? Los ojos. No, pues estoy estático. Ya. Es rojo. Pero, ¿cómo?
lo que vimos, pero recuerden lo que hicimos en el ejercicio delante. Cuando vimos las fotos, habían varias situaciones en que parecía que estaba quieto algo y parecía que no estaba quieto algo. En la perspectiva, o sea, por ejemplo, Depende de la perspectiva, ¿ya? Depende de la perspectiva, eso es lo importante. Que alguien lo vea, exactamente. no estamos- Pero si yo estoy quieto aquí y tú estás parada en la luna y tú me ves, ¿yo me estoy moviendo también o no? ¿Por qué también me estoy moviendo? Sí, ¿puedo hacer una consulta? ¿Cómo se llamaba eso del movimiento relativo? Así se llama, po, movimiento relativo. Ah, sí, ya. Justamente, ¿ya? Ya, en general nosotros si estuviésemos quietos acá, bueno, nunca estamos quietos. ¿Por qué? Porque depende de quién esté observando, depende de quién sea, de cuál sea la perspectiva. Si uno se está moviendo, esta probabilidad también que se está moviendo. Depende de donde lo vea. Depende de dónde lo esté mirando. ¿Cómo? Moviéndote. Ah, ya, esa es la diferencia. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, si yo estoy quieto, pero estoy quieto con respecto a este punto, estoy quieto. Pero si lo hago con respecto al eje de rotación del planeta Tierra, yo estoy girando con el planeta eternamente. Y si lo hago con respecto al Sol, estoy girando completamente también. Y yo por más que puedo estar quieto aquí, siempre hay movimiento. Ya va a cambiar, como les digo, la perspectiva. Como lo vimos en la clase sencilla de la micro se iba moviendo, Felipe estaba sentado, pero Felipe se estaba moviendo con la micro, pero da la sensación de que estaba quieto, pero la micro se mueve. Siempre hay un movimiento constante. Es súper importante quién percibe ese movimiento, para saber si hay o no hay movimiento. No, entonces, ¿es posible afirmar que Felipe está en reposo dentro del autobús? ¿Explica? No, el autobús se mueve, punto suspensivo. El planeta se mueve. ¿Ya? El universo se está expandiendo, ya vimos eso también, el planeta se está moviendo, todo se mueve. Es muy difícil establecer algo que esté completamente quieto. Letra C. ¿Por qué el automóvil parece estar detenido con respecto al autobús? Eso, esa es la palabra correcta. Van a la misma velocidad. Son conceptos que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Porque se mueven. ¿Qué fue el que determinó que la única forma de saber si algo se está moviendo es si se está alejando, acercando de otra cosa? Déjame darte un poquito más de volumen. Repite tu pregunta, Clemente. Ya, ¿quién había sido quien determinó que la única forma de saber con certeza si algo se está, si hay movimiento, es si algo se está alejando o acercando en relación a un punto? Qué buena pregunta. La respuesta no la sé. Porque alguien, Sí, alguien se le algún hubiera ocurrido eso. filósofo, posiblemente algún filósofo griego, pero la verdad que no lo sé. Mm. No, desconozco la respuesta, siéndote bien honesto. Porque se mueven a la misma velocidad. ¿Ya? Eso un concepto clave, ¿ya? Y lo vamos a buscar ahí, clave porque es súper, súper importante para la parte de partir del curso. ¿Y cómo es la velocidad cuando un cuerpo está en reposo? ¿Cuánto vale la velocidad de un cuerpo en reposo? ¿Qué es lo que dice cuando está? ¿Cómo estaba Felipe sentado en la silla? Estaba en reposo, ¿cierto? Cuando está en la silla. ¿Se movía? ¿Tenía velocidad? ¿Cuánto vale entonces? Cero. ¿Ya? Aquí agregamos un cuerpo en reposo. Cuando hablamos de cuerpo, en general hablamos de cualquier cosa, ¿ya? Un pájaro, un tren, una micro, una persona, una hormiga, una abeja, lo que sea, ¿ya? Una silla volando, cualquier cosa. Un cuerpo en reposo significa que su velocidad es
igual a 0. ¿Cero qué? Cero algo. En física también se le coloca apellido a las cosas. No es Newton. ¿En qué se mide la velocidad? Kilómetros. 0 kilómetros Eso es por hora distancia. o por segundo. Por ejemplo, Ah, vamos a colocar varias. Por ejemplo, kilómetros por hora. Ya esa es la más común. Ujú. Uno va en la carretera, velocidad máxima permitida 120 kilómetros por hora y no se puede pasar de 120 kilómetros por hora. ¿Ya? Pero hay muchas más. Metros en segundo, metros partido por segundo, avanzo 10 metros, 20 metros por cada segundo, por ejemplo. El milla sería lo mismo que el... Puede ser millas incluso, millas, unidad de distancia, por minuto. Pero si se fijan, profe, tenemos, déjame terminar aquí, siempre ya, para ya. medir la velocidad, unidad de distancia dividido de unidad de tiempo. ¿Ya? Así se define la velocidad. La distancia dividida en el tiempo. Lo vamos a ver en más detalle un poco más adelante. Dime ahora, Clemente. Ya, ¿conoce usted una forma de recordarse de la conversión entre pies a... que era una forma de convertir cuántos pies es una milla, si no me equivoco? Mira, O no me acuerdo si era cuántos pies o cuántas yardas, que era algo así como, era 5 tomatoes, que era 5, 2, 8... sí, mira, con respecto a y los un 2 después, distintos, creo. con respecto a los distintos sistemas de medición, ya vamos a hablar de eso un poco más en la próxima clase. Me interesa que la clase de hoy día sea un poco más recreativa, un poco más explicativa. Con respecto a número, le da un poco más firme la próxima clase. Existen tablas para hacer las conversiones de unidades, ya hay muchas unidades. Los marinos tienen una forma de medir distancia, los ingleses tienen una forma de medir distancia, los chilenos tenemos forma de medir distancia, los alemanes tienen forma de medir distancia. Y ahí aparece la milla, aparecen los pies, aparecen las yardas. Me parece que la legua, no sé. Tal vez suena como una. Sí, parece que sí. Ya, los kilómetros, etcétera. Todas esas unidades de distancia, lo que pasa es que como el planeta es tan amplio, hay alguna gente que utiliza formas distintas para medir distancia. Al final son proporciones, más que nada. ¿Ya? Yo puedo decir que esta mesa es la medida, no sé, es 1.5 veces lo que vale un metro. Entonces yo puedo hacer todas las medidas de las colegios en unidades de mesa. El patio tiene 10 mesas de largo, pero yo sé que 10 mesas son 15 metros, porque yo dije en un principio que una mesa vale 1.5 metros. ¿Ya? Todo ese tipo de cosas se puede hacer. Y hay un sinfín de unidades, y tampoco los voy a marear tanto con eso porque vamos a trabajar con las más importantes o las más relevantes para nosotros, que serían estas dos, kilómetros hora, kilómetros hora y metros y segundos. Y entre estas dos nos vamos a estar dando vueltas. Podríamos mencionar minuto por aquí entre medio también, ya que el paso intermedio entre segundo, minuto, hora, ¿ya? Pero o día. Un día son 24 horas. También es tiempo. Ahí vamos a ir jugando con ese tipo de cosas. ¿Queda claro todas estas descripciones? ¿A que está aquí? ¿Alguna duda? ¿Allá la niña que está en el teléfono harto rato? ¿Sí? ¿Duda de esto? Vamos a hacer un pequeño experimento. Sencillo. ¿Cómo? Voy a que me borrar la pizarra. Vittorio, ven para acá, con tu silla. Con tu silla. Véala así. Siéntate ahí en medio. Apoya la cabeza. Da vuelta la silla para allá. Apoya la cabeza en la pizarra. Ahora tú tenés que mirar para arriba. Eso, ahí. Vete entonces. Entonces, la pregunta de este experimento sencillo es: ¿cómo es la trayectoria que forman
¿Cómo es la trayectoria? ¿Qué es lo que es la trayectoria? ¿Qué es lo que es la trayectoria? Es la forma del recorrido que hace un cuerpo. Del objeto que voy a lanzar. Ya, entonces necesito... necesito, Vittorio está acá, los que están en la casa. Tú ponte de pie ahí. ¿Cuál es? Se me olvida tu nombre, ¿cuál es? Andrés. Me voy a poner por acá. Yo quiero que ustedes analicen lo que están sentados y me digan cómo es el movimiento, cómo es la forma ya del plumón que voy a lanzar. Cómo es la forma del trayecto que hace el plumón que lanza. La misma pregunta se la voy a decir a Guillermo. ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Y la misma pregunta se la voy a hacer a Vittorio. Vittorio, ponte más adelante. Justo a la línea de nosotros, al medio. Ahí. Ya, entonces, Vittorio, yo lo único que quiero es que tú veas pasar el plumón para allá. Y yo te voy a preguntar. Sí, pues para que lo veas pasar por arriba tuyo. ¿Ya? Entonces, voy a lanzarlo, tómalo. A la 1, a la 2 y a las 3. Ponme arriba, perdón. Lánzamelo de nuevo para acá. Lánzalo. Ya, ¿cómo vieron ustedes la trayectoria? ¿Qué hizo el plumón? ¿Cómo fue? Pero dibújalo con la mano. Es una vuelta así, ¿cierto? ¿Cómo lo viste tú cuando lo lanzaste? ¿Qué hizo? Pero hizo, subí y bajó, ¿no? ¿Y tú cómo lo viste que hizo el plumón? Voló y giró. También giró con el... No, pero sin giro, pues. ¿Sí? Yo que lo quiero tirar con así, pues mira, lo voy a tirar de nuevo. Tú el borrado, lo voy a tirar así. Ya, entonces lo mismo. ¿Cómo lo vieron ustedes que hizo? Hizo una, eso se llama parábola. ¿Cómo lo viste tú que hizo? Para arriba y para abajo, porque tú no tenías otra perspectiva que subió que bajó. ¿Y Vittorio? También se elevó y bajó. Se elevó y bajó. Ya, lo que debería ocurrir es que Vittorio más lo ve como que pasa una línea, así como que pasa como una línea recta. Sí, sí, pasa. ¿Ya? Entonces, los mismos fenómenos físicos, que es tan simple como lanzar un borrador, según el observador, las trayectorias son distintas. ¿Ya? Ustedes vieron que hace esto, arriba y para abajo. Andrés ve que esto hace para arriba y para abajo, pero en una línea recta. Y Vittorio, según cuando ve pasar esto por acá, ve que pasa algo por su cabeza en una línea recta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces las trayectorias, que como les decía, las trayectorias que son la forma del recorrido del objeto, también cambian según quien las observe. También son relativas. También son relativas al observador. Ah, ¿y la casa cómo lo vieron? ¿Vieron? Sí, pues, tenía que contarle. ¿Qué vieron en la casa? ¿El borrador? ¿Prestaron atención? Cri, cri. Sinceramente, no se vio muy bien. No sé muy bien. No, se vio mal la reacción del Vito. Ya. ¿Qué? Según lo que está sentado, que fue Vittorio, bueno, que los que están sentados al fondo, el movimiento es una cosa así. Uy, el pulmón malo. Ya. Chao. Según lo que se está sentado, el borrador hace un movimiento que es así. ¿Ya? Eso vieron ustedes, los que están al fondo. Los que están de pie, mejor dicho, que aquí voy a colocar a Vittorio. Vittorio lo que ve que hace, pasa una línea recta. ¿Sí? ¿Ya? Esto tendría que lo cambiar. Está mal, está mal. No es así como los que están sentados. Sí, pues. Lo que está sentado es Vittorio. Voy a colocar aquí Vittorio. Ahí yo sería el que está de pie. Tú estás de pie, que ves que hace simplemente sube y baja, ¿ya? Eso arriba para abajo. Y los que están sentados, los que están en la casa, deberían ver eso que está así. Son tres distintos tipos de
trayectorias que hace el cuerpo según la perspectiva. Que también, según la perspectiva o según el observador. Con esto, aquí introducimos el siguiente concepto nuevo, que se llama un sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que es un sistema de referencia? Cada vez que buscamos, por ejemplo, una dirección en una ciudad, ¿ya? Necesitamos de al menos un punto de referencia. Por ejemplo, si uno va al celular y va a buscar una dirección, ya uno va a colocar la calle, el número, y alrededores hay otras direcciones y hay un nombre de una ciudad. O sea, no es como que esté en la calle el número solo. Hay muchos otros lugares como referencia. El journal que está acá abajo, el mall de referencia, ¿cómo se llama? El reloj de flores, la playa, etc. Hay muchas referencias. Este es un lugar desde donde se determina la posición de un cuerpo. Entonces, desde un punto de... ¿Cómo? Entonces, desde un punto de referencia vamos a determinar la posición de un cuerpo. Por ejemplo, yo quiero calcular la distancia que estoy de aquí a Andrés o de aquí a Vittorio. La distancia que estoy yo de Andrés es más cortita que a la que estoy yo de Vittorio. Y va a ser mucho más grande si estoy haciendo referencia con respecto a la playa La Boca que está en Concón, o la Herradura, no sé cómo se llama, ¿ya? Entonces, por supuesto que es mucho más grande, es mayor. Por lo tanto, un sistema de referencia es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición por el momento necesario tiempo, solamente espacio, que se requiere para poder determinar la posición de un punto en el espacio. ¿Ya? Eso es un sistema de referencia. Poder determinar la posición, el conjunto de coordenadas que se requiere para poder determinar la posición de un punto en el espacio. Un sistema de referencia puede estar situado en el ojo de un observador. El ojo puede estar parado o puede estar en movimiento. ¿Te acuerdas cómo lo vimos delante? Que según si el observador se movía o estaba quieto, va a ver cosas distintas y va a poder medir cosas distintas. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, que estaban sentados y vieron volar el lápiz, pueden medir la altura a la que se elevó, por ejemplo, pero Vittorio no podría medir bien la altura a la que se elevó porque solamente ve que pasa un flash aquí volando por su cabeza en una línea recta. Ya él no tendría esa información. Y André, sí, tú la tendrías. Tú ves que sube y que baja, pero no podías calcular cuánto avanzó hasta el fondo. Significa que hay distintas cosas que se puede, distinta información de según donde se estén mirando las cosas. Desde según cuál sea el sistema de referencia en el cual yo estoy mirando. Ya, todas esas cosas son trascendentes. Y a continuación de un sistema de referencia se define lo que es un sistema de coordenadas. Simplemente es un eje o sistema de ejes asociados con el propósito de especificar posiciones de objetos por medio de coordenadas, tal como analizaremos a continuación. La 1:55 ya se ha pasado súper rápido. Au. Profe, entonces luego mostrar las notas al aula, ¿verdad? La de la ley y la actividad y las pruebas, ¿verdad? Voy a tener así. Voy a esto ahí. Tengo que agregarlo, no lo he hecho.
¿Seguimos? ¿O está, Victoria está copiando? Yo tomar apuntes también. Ahí está tomando apuntes. ¿Cuál es tu nombre? Se me olvidó, no estoy nombrando el nombre segundo medio. Josefa. ¿Y tú, al fondo del rincón? ¿Antonella? Antonio. Andrés, Victoria, Antonia, Josefa, Rodrigo. Chayanne. Goku. Pero no te hace matemáticas de Dios. Sí. Entonces, si yo por favor. Siempre y cuando yo siga en el colegio el próximo año. Que no veo por qué no podríamos seguir en el colegio el próximo año. ¿Ya? O sea, no sé dónde esté el próximo año, la verdad. Entonces, nada, yo conté. El año pasado. ¿Tengo qué? Me parece que ya sí. Parece, no sé. Creo que cuando pasaba el año ya está indefinido. No, leía el contrato, no me acuerdo. La verdad. Como la norma del colegio. O sea, Estamos grabando. Shh. la ley entera, pero Sí, lo olvidé. Al revés, al derecho. Bien, esto es súper importante, como les decía, los sistemas de referencia, ya que observamos fenómenos distintos de acuerdo a cómo sea el observador. El observador puede estar moviéndose, el observador del fenómeno puede estar quieto, ambos observadores se pueden estar moviendo, ambos observadores pueden estar quietos, suponiendo, ¿ya? Y se va a apreciar cosa completamente distinta. Y es útil para ocupar, es útil para trabajar con un sistema de referencia, ocupar un sistema de coordenadas. Y el más famoso sistema de coordenadas que ustedes conocen es el... no, esa es la El más famoso, una pista. Una pista. matemática. Esa es la vista. El gráfico. Tibio. ¿Cómo se llama ese gráfico que uno hace? El plan, espérese, plano cartesiano. El plano cartesiano, por supuesto. Es el Ya, más vos, famoso de compañero. todos. ¿Ya? Ajá. Compañero. Plano cartesiano. El plano cartesiano es súper útil, ¿ya? Porque el escalamiento del plano cartesiano es equidistante. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para describir un sistema referencia de una dimensión, ¿ya? Todos los puntitos están separados exactamente a la misma distancia, ¿ya? Y por eso es útil ocuparlo. Entonces, existen sistemas de referencia unidimensional. Es útil para describir la posición o el movimiento de un cuerpo que se encuentra sobre una línea recta. Consta de un eje horizontal, generalmente sería el eje X, y un origen, el 0, ¿ya? Que sería el origen, el lugar que está acá. Esto es un plano cartesiano, pero simplemente un solo eje. El que ustedes conocen siempre el de dos ejes, donde dibujan la recta, donde dibujan los círculos, lo que sea. Preguntas. Por supuesto, con respecto al centro, vamos a considerar negativos para la izquierda y positivos para la derecha. Preguntas. Si la regla representa los metros de distancia, ya la regla me refiero a esta regla. No, o sea, solo sería como un metro. Exactamente. Entonces el eje, aquí uno generalmente en la flecha, donde termina la flecha, coloca en los X, estoy midiendo metro. ¿Ya? Voy a escribir la palabra metro en completo. Entonces, si la regla se representa en los metros de distancia, ¿a cuántos metros se encuentra verde con respecto a celeste? 6 metros. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué? Están en 6. Verde con respecto a celeste. No será.
El celeste está a 6 metros del verde. Es que el verde si fuera a la Sí, izquierda. pero lo estoy haciendo con respecto al celeste. Ah, ya, entonces era Entonces, seis. con respecto al celeste, Verde a celeste están a 6 metros de distancia. 6 metros de distancia. Estamos bien, 6 metros. Ahí sí te rompo. Rojo con respecto a celeste. 7 metros. 7. Rojo está aquí con respecto a celeste. Está 7 Menos 7. a menos 7. Ya, Ah, contamos. menos 7. Ojo con los signos negativos. Pero, profe, así no funcionan las distancias en la vida real. Sí, lo que tú dices es completamente cierto, es verdad. Ya, las distancias generalmente se miden con valores positivos. Ya, pero como ahora estamos trabajando el sistema de coordenada con respecto al 0, ya, si yo voy a medir la distancia, este es mi punto de partida, Clemente. Entonces, si mi punto de partida es este, por supuesto voy a estar contando distancias positivas hacia donde yo me mueva. ¿Ya? Si yo bajo acá a Avenida Viana, voy a contar los pasos positivos, no voy a andar caminando así para atrás contando pasos negativos. No, voy a contar todo positivo. ¿Ya? Entonces, obviamente, este ejemplo es para conocer también los números negativos, que no siempre se mide todo con respecto al 0. Existen los subterráneos. Los ascensores tienen el nivel -1. Ahí tú tienes otra escala donde esto cae. Entonces yo digo, voy al -1. ¿Por qué voy al -1? Porque voy al subterráneo. O al -2, o al -3. ¿Ya? Ahí también se utiliza. Y letra C, verde con respecto a rojo. Menos 14. Tanto ¿Qué no? ¿Por qué -14? Porque mira, yo contando el 0, se contaría. Pero solamente tú tienes que hacer una resta, ¿no? Pero, a ver, Pero no ocupa espacio. Entonces sería. pero a ver, claro, po, piensa como las matemáticas. Po, menos 7 más cuánto es 6. Exactamente. Menos 1. Tienes que contar todo el espacio. Si verde, quieres saber verde con respecto al rojo. El verde con respecto al rojo está aquí. Ya, entonces cuento. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 metros. ¿Ya? Pero entonces cuál sería el verde y el rojo. No, porque es verde con respecto al rojo. Esta es él está mirando. El respecto al rojo, ya, yo quiero saber con respecto al rojo, ¿dónde está el verde? Y ahí simplemente lo que tengo que hacer es sumar las distancias nomás que hay. Que serían los pasos que hay desde hasta el 0, que son 7, y posteriormente hasta el 6, que es 13. ¿Ya? Y es una forma, hay una forma súper en matemática que se calcula, que es la variación. Y la variación se calcula con una letra griega que se llama delta. Delta, por ejemplo, en la posición, la variación en el eje X, se calcula como la posición final menos la posición inicial. ¿Cuál es la posición final si lo estoy haciendo con respecto, por ejemplo, cuál es la posición final del verde? En este caso sería posición final o la posición del verde menos la posición del rojo. La posición del verde es 7 menos la posición, perdón, 6. La otra sería 7. 6 menos Menos 7. 7, otro menos más, ¿ya? Y hago la regla del signo, 6 más 7. van a quedar 6 más 7 y eso es igual a 13 metros. ¿Ya? Creo que había una más, ¿no? El D. Entonces sería D. Sí. Rojo con respecto a verde. Eso sería menos. Por eso sería la velocidad del verde al rojo. Exactamente. Bueno, voy a contar desde aquí los números negativos para acá y puedo calcular el mismo tiempo. Va a ser menos 3. Si calculo nuevamente la variación en el ejercicio D, va a ser igual la variación, el delta X, siempre el que está más lejos menos el que está más cerca. Siempre en ese orden, así lo decimos acá.
El que está más lejos que el verde, menos el que está más cerca que el rojo. Ahora lo vamos a hacer al revés. El que está más lejos que el rojo, menos el que está más cerca que es el verde. ¿Ya? Y el que está más lejos, en este caso es el rojo, que es menos 7, menos 6, que es el verde, y esto le va a dar menos 13 metros. Entonces, déjenme arreglar aquí los cálculos. Esta sería la A, esta es la B, que dijimos que era menos 7 metros. ¿Ya? La C, que lo calculamos mediante la variación. ¿Ya? El más lejos menos el más cercano, y nos da 13 metros, y en el caso D, invertimos porque el cambio de sentido. Ahora estamos mirando hacia allá. Y cuando estábamos en rojo, estamos mirando hacia los positivos. ¿Queda claro hasta aquí? ¿En la casa? ¿Cómo va en la casa? ¿Hay alguien en la casa? Yo, profe, yo estoy. Ya. Me desactivé la cámara porque estoy con muy poca batería. Muy poca Yo también. batería. Ah, ya. Eso. Y si hay gente ya. La profe. Espérate, ¿quién fue el que dijo eso? Porque estoy desde el celular y tengo el cargador en una posición súper incómoda. Ah, el Santi, el Santi, el Santi. ¿Qué pasó conmigo? No, nada. Payaso. Cuando sean las 2:13, me cortan para pasar la lista. Son las 2:08. A las 2:13 me dicen, ya, profe, llegamos hasta aquí. Ya, ¿esto lo anotaron? Sí, ya no te... Igual esto yo después lo edito, lo escribo. No sé si alguien vio o descargó la clase 8, que yo la rayé a mano en el iPad, por si acaso. Esto mismo voy a hacer acá después, subo el apunte y aquí voy a colocar las respuestas rayadas en mi iPad, ya para hacer para lograr los cálculos. Variación lleva tilde. Esto lo vamos a ocupar bastante, la variación, que generalmente se define como el producto más lejano menos el más lejano, o el final menos el inicial. ¿Ya? Lo vamos a ocupar para trabajar con el desplazamiento. Bueno, puedo cambiar porque se va a quedar ahí para alcanzar a aplicar el 2D. Bueno, este sistema unidimensional, solamente una dimensión, un sentido, pero también uno más famoso y más conocido es el sistema en 2 dimensiones. ¿Ya? ¿Dónde está el cosito aquí? Ahí sí, pues está centrado. Ya, 2 dimensiones. Ahora tenemos el famoso plano cartesiano. Eje X, eje Y. Entonces podemos definir movimiento. Por ejemplo, además de ir en la misma escalera, es como que le estamos sacando, es como que le hacemos un corte lateral así, una rebanada a esta persona, y podemos ver cómo se desplaza en el eje, en el X y en el Y a la vez, ¿ya? Porque se está moviendo en diagonal por la escalera, por lo tanto, hay movimientos en ambos ejes, en ambos sentidos. ¿Ya? Se mueve hacia la derecha. Ojo con esto, se está moviendo a la derecha y a la vez se está moviendo para arriba. Son los 2 movimientos juntos. ¿Ya? Ambos movimientos se dice superpuestos, están a la vez. Movimiento en un sentido recto y el otro movimiento hacia arriba. ¿Es empleado para describir la posición o el movimiento de un cuerpo que se encuentra en un plano
consta de dos ejes, el eje X, acá está el eje X, y el eje Y, allá arriba. Ya, y el último, no acaso termina esto en la clase, porque falta un tramo, tenemos un sistema de 3 dimensiones. Y eso en el fondo es nuestra realidad, ¿o no? La sala está en 3 dimensiones. ¿Ya? Yo puedo saltar moviéndome en diagonal y hago un movimiento en 3 dimensiones. Como el basquetbolista que está aquí. ¿Cierto? Ya está la 13, entonces, Sonó antes, ¿por qué si tengo las 2:12? No se me vaya nadie a pasar la lista rápidamente.